El general Gregorio Luperón nace el 8 de septiembre del 1839, era hijo de la señora Nicolasa Luperón y el señor Pedro Castellano. Su padre lo abandona cuando era muy pequeño, realmente su apellido era de descendencia francesa. Su apellido deciden castellanizarlo cambiando una D por una L, puesto que estaban muy próximos al conflicto de la Guerra de la Independencia para el año 1844. Ellos deciden castellanizarlo cambiando una D por una L. El general era el menor de 6 hijos de la señora Nicolasa y como era una familia de escasos recursos debían de valerse de la cocina para producir dinero. Por eso tenemos una cocina que identifica y representa a la familia del general Gregorio Luperón. Madre lavaba y planchaba por paga, mientras que sus hermanas producían pan y hacían un dulce que les caracterizaba llamado piñonate, que era una combinación de piña con coco. Tenemos objetos que representan la cocina, por ejemplo el pilón que se utilizaba para triturar café, cacao y maíz. También tenemos el incensario, que es como un ambientador, el molenillo, cafetera o colador. También tenemos dispensadores para leche y líquido. Por aquí el alcayate, que era un sostenedor para la lámpara, y un filtro de agua que dentro llevaba una piedra purificadora llamada Pons. Luperón tuvo la suerte, podemos decir, de ir a un colegio evangélico y educarse, pero más o menos promedio en la primaria, tampoco una educación de calidad profunda, y Luperón abandona en 1851 las escuelas. ¿Por qué razón? Porque se va a Jamao del Norte y con Pedro Eduardo Dubó se dedica al corte de madera, principalmente de caoba para la exportación. Luperón se destaca en esas actividades y por eso alcanza relevancia que le van a servir después en el futuro para cuando se asocia con Ibrahim Cohen, un comerciante judío, para la exportación ya de madera, Luperón ya con una empresa de exportación. Pero ese tipo de experiencia la tomó con Pedro Eduardo Dubó, cuando se fue a cortar madera. Luego Luperón se va a dedicar al comercio principalmente de colmado, en Jássica. Pero Luperón fue una persona autodidacta y realmente Luperón creía en la patria. La vida del general Gregorio Luperón, héroe de la restauración de la República Dominicana, es una de las vidas más conmovedoras y más hermosas de la historia de las guerras de independencia americanas. Luperón, nacido en Puerto Plata en 1839, fue un autodidacta, un hombre que se forjó a sí mismo. Tuvo la suerte de encontrarse en su plena adolescencia con uno de los grandes libros que sirvieron de base a los grandes libertadores americanos, desde Francisco de Miranda, pasando por Simón Bolívar, hasta San Martín, Máximo Gómez, Antonio Maceo y José Martí. Me refiero a Las vidas de Plutarco, un libro que narra la historia de hombres grandes de la historia antigua, y en esas epopeyas Luperón inspiró su adolescencia, su juventud, y al final reconocerá él mismo que toda su vida. Luperón, un autodidacta, como ya dije, un hombre que buscó el conocimiento, supo educarse a sí mismo y no leía muchísimo, pero buscaba siempre leer aquello que más le podía contribuir al desarrollo de su personalidad, de su carácter, de su inteligencia natural y bastante avispada. Luperón, con apenas 12 años, dirigió los cortes de madera de Eduardo Dubó, un apoderado, un hombre importante aquí asentado en Puerto Plata, y que será uno de sus principales mentores. Su importancia a nivel personal su relevancia es tremenda, porque muestra a una persona con ningún tipo de oportunidad en su niñez, tal como pasa en la actualidad. Hay niños que carecen de toda oportunidad. Él no se amilanó ante esa situación.
Hamao fue súper importante a nivel de su desarrollo personal, porque don Pedro tenía una biblioteca militar en su casa en Hamao, que él aprendió francés para poder leer los libros de la biblioteca de don Pedro. Y ahí se cultivó y leyó muchísimos libros importantísimos en su desarrollo personal. Hamao fue importante también porque ahí desarrolló su don de mando y desarrolló su agilidad y fortaleza, domaba potros, o sea, se hizo un hombre fuerte y decidido. Y además, en Hamao también se conoció a Ramón Matías Mella. Ramón Mella compartió las ideas sobre la guerra de guerrilla que ejecutaban, que él había planificado y que él conocía muy bien. Esta situación, esta confluencia de situaciones, la biblioteca militar de don Pedro y el contacto con Ramón Mella y sus conocimientos sobre la guerra de guerrilla, hicieron de Luperón el militar dominicano más preparado en la guerra de la Restauración. Porque además de conocer la guerra de guerrilla, que era la práctica que se usaba aquí en las guerras, conocía la formalidad militar de los europeos por el acceso a la biblioteca de don Pedro. El general dura 10 años y en el año 1861 abre su propio negocio en Sabaneta de Yásica, pero es allí donde recibe una carta donde les explican acerca de la anexión a España cuando el presidente de la época era Pedro Santana, nuestro primer presidente constitucional luego de la independencia para el año 1844. El general cierra su negocio y regresa a la ciudad de Puerto Plata a hacer protestas en contra de esta decisión. Se le ofrece puestos públicos, se le ofrece dinero, pero él no acepta y por esto es enviado a apresar. Se escapa por Haití, yéndose específicamente luego a New York, luego Jamaica y México. En este viaje Luz dura aproximadamente 2 años y utiliza un nombre de una persona que conoce, que es el doctor Eugenio, quienes se hacen muy amigos, pero lamentablemente el doctor Eugenio fallece y el general inteligentemente utiliza su nombre para entrar al país, para no ser reconocido, puesto que era muy famoso y lo estaban esperando aquí en el país nuevamente. Cuando entra y se camuflajea, el general comienza a rumorarse de que estaba nuevamente en República Dominicana y se paga 250 onzas de oro por la cabeza del general, ya fuera vivo o fuera muerto. Aquí tenemos una fotografía de cómo se veía la fortaleza San Felipe para esa época, que fungía como cárcel, y un busto que representa al general Gregorio Luperón. El 18 de marzo del año 1861 es una fecha que los dominicanos, los caribeños, los santillanistas tenemos que tener muy presente, porque lamentablemente ese día se pierde la identidad nacional y se convierte la República Dominicana en una provincia de ultramar. Es decir, ya no somos dominicanos porque el general Santana y sus secuaces, sus malos dominicanos, hicieron la anexión a España y entonces España tiene control de la isla, tiene control de la parte este de la República Dominicana. Muchos dominicanos valiosos no estuvieron de acuerdo con lo que hizo precisamente Santana y sus seguidores, y eso dio como resultado un acontecimiento histórico llamado la Guerra de la Restauración. Restaurar la libertad, la independencia perdida con la anexión. Luperón, dentro de la guerra restauradora, va a tener un papel fundamental. Señores, miren,
Lo que Luperón hace, lo que narra él principalmente en sus notas autobiográficas, es el encuentro que tiene el 30 de septiembre de 1863 en Arroyo Bermejo, eso es cerca de Monte Plata, es un sitio denominado el Sillón de la Viuda. Sabemos que Santana era el marqués de la Carrera, que fue el título nobiliario que le dio a España por entregar la República, Entonces, él se va allí y cuando Santana viene del este, acuérdense que Santana tenía su feudo en el este del país, se encuentran los dos ejércitos y dice Luperón en su nota autobiográfica que una reyerta retiene la entrada de Santana hacia el Cibao. Señores, no permitir la entrada de Santana hacia el Cibao es algo fundamental. ¿Por qué? Porque si Santana entra al Cibao con la experiencia militar y con ese liderazgo que tenía Santana y esos seguidores ciegos que tenía Santana, pues quizás la guerra restauradora se hubiese inclinado a favor de los españoles. Entonces, ese punto fundamental de Santana, de no permitir a Santana entrar a Luperón, es que marca ese punto que se le llama la primera espada de la restauración. Esa guerra de la restauración tuvo como participante a muchas figuras importantes: Santiago Rodríguez, Benito Monción, Gaspar Polanco y muchos más, pero tuvo un joven brillante que precisamente era el más joven de los restauradores, que llevó el nombre de Gregorio Luperón. Gregorio Luperón, cuando finaliza la guerra de la restauración y los españoles salen derrotados el 12 de julio del año 1865, porque la guerra duró 3 años, fue la figura más brillante. Todos los historiadores la han tenido muy presente, que la guerra tuvo muchos participantes, pero siempre en las personas que luchan por una causa hay alguien que se destaca más que otra, y ahí estuvo la figura del general Gregorio Luperón. Pero el general Gregorio Luperón, una vez finaliza la guerra de la restauración, tuvo grandes dificultades con Buenaventura Báez, que fue el caudillo. Es bueno resaltar de que el 14 de julio del año 1864 muere Santana, y a la muerte de Santana, por la parte conservadora, el que queda es Buenaventura Báez. Ese Buenaventura Báez fue un mal dominicano, nunca tuvo el sentimiento patriota, nunca luchó por los mejores intereses del pueblo dominicano, porque en la guerra como tal, él estaba en España y tenía una faja de mariscal de campo del ejército español, mas sin embargo, él llega a ocupar la presidencia. Pero bien, ese gobierno de Buenaventura Báez, que comienza en el 68 y termina en el 74, ahí Gregorio Luperón tuvo una participación de primer orden. ¿Y por qué digo esto? Porque el señor Buenaventura Báez quiso anexar la República Dominicana a los Estados Unidos, y el soldado lleno de valor y de patriotismo que enfrentó a Buenaventura Báez en ese mal propósito para la dominicanidad fue precisamente Gregorio Luperón. La Guerra de los 6 años y las ideas expresadas por Luperón, señaladamente en la carta que le dirige al presidente Ulises Grant, explicándole los motivos de su lucha contra la idea de la anexión. No importa la grandeza de la nación norteamericana, reconocida por supuesto por el propio Luperón, sino que Luperón defendía la autenticidad de la dominicanidad y del pueblo, el derecho del pueblo dominicano y de la República Dominicana, a pesar de ser una pequeña nación, una pequeña república geográficamente hablando, de ser libre, soberana e independiente. El papel de Luperón frente a esos procesos anexionistas, primero
la anexión de Santa Ana a partir de 1861 y luego los intentos de anexión de Buenaventura Báez con el gobierno de los Estados Unidos hacen de Luperón un político de trascendencia continental y universal. Luperón estaba claro de que las grandes potencias tendrían siempre apetencias por estas islas, por estas regiones que el profesor Juan Bosch muy claramente definió como una frontera imperial, porque todas las guerras imperiales europeas tenían su repercusión en el Caribe. Pero ¿qué ocurre con la figura del general Gregorio Luperón más allá de la guerra de la Restauración, más allá de la guerra de los 6 años? Bueno, el denominador común que existía en Cuba y que existía aquí en República Dominicana, y por eso se habla de 3 gritos. El grito de Capotillo del 16 de agosto del año 1863, el grito de Lares del 23 de septiembre del año 1868 y el grito de Yara, que es precisamente Lares, es buscando la independencia de Puerto Rico, que fue iniciado por el padre de la patria de Puerto Rico, llamado el doctor Ramón Emeterio Betances. Y en cuanto al grito de Yara, fue buscando la independencia del colonialismo español allá en Cuba, una figura extraordinaria en el ingenio de Damajagua, Carlos Manuel de Céspedes, que es el padre de la patria de Cuba. Entonces, esos puertorriqueños y cubanos que tuvieron grandes dificultades, que fueron perseguidos por las autoridades españolas, como fue precisamente Antonio Maceo, vino aquí a la República Dominicana, y también el doctor Ramón Emeterio Betances vino a la República Dominicana y tuvieron una gran relación de amistad con el general Gregorio Luperón. Y el general Gregorio Luperón, siendo líder del Partido Azul, lo protegió. Las autoridades españolas tenían un cónsul, apellido Bermúdez, que andaba detrás de todos esos líderes que habían tenido dificultades tanto en Cuba como en Puerto Rico. Entonces, Gregorio Luperón se puede considerar que fue el padre de los santillanistas que estaban en grandes contradicciones en sus países. El que ama a la patria no puede comprometerla, no puede venderla, traicionarla, sino servirla y defenderla. No puede despedazar y odiar a sus compatriotas, que son los hijos de su madre común. Del general Gregorio Luperón se pueden hablar muchas cosas, como visionario, como soldado que nace en la extrema pobreza, pero sobre todo como un joven que tuvo una gran visión progresista, como la figura que estuvo participando no solamente aquí, porque fue nombrado ministro plenipotenciario en el gobierno de Fernando Arturo de Meriño en Europa, donde conoció allá a Víctor Hugo, conoció a la reina Victoria y a todos los ministros de la reina Victoria, le hicieron grande cena y participaron con él. Tuvo participación con Betances, porque al conocerse aquí se trataron allá y lucharon bastante para dar a conocer a la República Dominicana en Europa. De manera que el general Gregorio Luperón es una gloria nacional. Dijo Eugenio María de Hostos que la sociedad dominicana, el pueblo dominicano, tiene que recordarlo por sus virtudes, tiene que amarlo, tiene que quererlo, porque fue una figura impoluta que luchó para que la República Dominicana se conociera como tal en todas las naciones del mundo.
porque la guerra restauradora, que ha sido tan analizada a lo interno, no ha sido muy analizada en su importancia continental americana en el contexto en que tuvo lugar. Podemos afirmar, sin ningún tipo de pasión ni de parcialización, que la guerra de Juárez contra los franceses de Napoleón III y contra los ejércitos de Maximiliano I de México, Maximiliano de Austria, y la guerra restauradora dominicana, cuya primera espada fue Gregorio Luperón, son los dos grandes sucesos americanos que impiden la recolonización de América en la mitad del siglo XIX. Y esa visión de la importancia geopolítica americana de la guerra restauradora lamentablemente ha sido o poco vista o pasada por alto, y yo creo que debería dársele mucho más importancia, mucho más reconocimiento. Y como parte, por supuesto, de esa guerra restauradora, la visión estratégica que siempre tuvo Gregorio Luperón, un hombre que, como dijimos al principio, se construyó a sí mismo en lo ético, en lo intelectual, en lo patriótico y también en lo cultural. Hombre reconocido por uno de los genios de la literatura universal, Víctor Hugo, que lo reclama y lo honra en París como miembro de una gran asociación internacional de defensores de la naturaleza, de defensores de la cultura. Es decir, el hecho de que Luperón haya sido reconocido por hombres intelectuales de la talla de Hostos, como ya dijimos, de Víctor Hugo y más tarde de José Martí, la grandeza de un prócer, la grandeza de un hombre extraordinario. Y en esto no estamos en competencia, como yo siempre he dicho, con ninguno de los líderes que formaron la República Dominicana. Yo soy duartiano, luperoniano. Aquí hay que reconocer todo lo bueno que sucedió en la Primera República, pero si la Primera República fue perdida, entonces la Segunda República, la figura más connotada, el joven más talentoso, el muchacho que tuvo valor, que tuvo el esfuerzo, la visión y la decisión para que existiera la República Dominicana en todos los conciertos de naciones del mundo. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro que hay un compromiso, y ese compromiso a través de la fuerza de la unión es llevar lo que fue la vida impoluta, la vida ejemplar del general Gregorio Luperón a todos los rincones, seguir haciéndolo, porque ya lo hemos hecho, todos los rincones de la geografía nacional, difundir las ideas santillanistas del general Gregorio Luperón y de quienes le acompañaron, las relaciones antillanistas del general Gregorio Luperón con sus amigos antillanistas, como fueron Ramón Emeterio Betances, como fue Antonio Maceo, Flor Cronbeck y muchas figuras más que tuvieron grandes dificultades con el colonialismo español en el siglo XIX, para que las presentes y futuras generaciones conozcan todos esos procesos históricos que son importantísimos, que tienen que conocerlo para que aquellas actitudes de malos dominicanos del siglo XIX no puedan repetirse en el siglo XXI y en el siglo XXII en nuestra dorada República Dominicana y sobre todo en las Antillas. Luego de la restauración hubo un periodo de lucha. Continuó Luperón en su lucha por la libertad de la República, porque vino entonces el periodo de gobierno de Báez. Ellos tres mantuvieron acciones para derrocar a Báez. Una de ellas fue el telégrafo, el vapor El Telégrafo, que él compró ese barco que funcionaba en San Tomás, sirviendo puertos entre San Tomás y la isla de Puerto Rico. Él compró el barco, lo armó y vino por Haití para tratar de derrocar a Báez. Ese fue otro episodio de muñequitos, de ciencia ficción. Yo entiendo que casi todo fue
increíble, o sea, extraordinario lo que él hizo. Con Inver y 2 o 3, Reyes Marión y varios personajes de su entorno, hostilizaron los puertos de la República. Primero el norte, hasta llegar a Samaná. En Samaná se encontraron con los barcos de Báez y los americanos que estaban tratando de anexar la República y que apoyaron a Báez en esta empresa, declarándolo un barco pirata. Para el año 1879-1880, el general fue presidente de nuestro país, solamente fue por un periodo de 11 meses y fue algo obligatorio, puesto que lo amenazan que iban a extraditar a sus amigos Hostos y Betances a su país, puesto que ellos estaban aquí en exilio, ya que tenían problemas en sus respectivos países. Hostos y el general hacen una colaboración personal, que es la que cuando crean la Escuela Superior para Damas en nuestro país, y ya con Betances, Hostos y el general Gregorio Luperón crean el periódico Antillanista, que es un periódico que permitía enlazar a Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Mientras el general fue presidente de nuestro país, la ciudad de Puerto Plata fue capital por 11 meses. Su gobierno tiene asiento aquí, y a quien manda a Santo Domingo a representar el gobierno es a Ulises Heroux. Cuando el general fue presidente de nuestro país, es quien crea el cuerpo de bomberos, también la logia número 11 de la ciudad de Puerto Plata, es quien hace la glorieta, el faro en la puntilla del malecón. También hace que se viva de la exportación, ya que en nuestro país no se vivía de la exportación ni de la agricultura. También estabiliza la economía y garantiza seguridad ciudadana. El general Gregorio Luperón hace muchos viajes a Europa, y en uno de estos conoce a la reina Victoria II de Inglaterra, quien es que le obsequia este vestido a la esposa del general. No es el mismo, puesto que la tela no se conserva de la misma forma, pero es el mismo diseño y de hecho el mismo color. La casa aquí tiene una estructura distinta porque quiere mostrar cómo se veían los Campos Elíseos en París, y la arquitectura, que era una realidad distinta a lo que vivía República Dominicana para esa época. En el mismo viaje, el general fue nombrado como ministro plenipotenciario y Legión de Honor, que eran de los más altos honores que se brindaban para esa época. El general fue condecorado por la reina Victoria de Inglaterra. Cuando el gobierno de Meriño, él fue nombrado delegado plenipotenciario en varios países de Europa. Allá hizo contactos con diferentes intelectuales y personas importantes como Víctor Hugo, Garibaldi. Hostos lo comparaba con Gambetta, a quien conoció también. Gambetta o lo contrastaba con Gambetta, porque Luperón se desarrolló y formó su figura en medio de adversidades. Se hizo él solo, su educación fue autodidacta. Se preparó militarmente también de forma autodidacta, y era llamado pillo por los españoles, pillo y pirata cuando vino en contra de Báez. O sea que todo el desarrollo de Luperón fue en contra de la corriente, mientras que Gambetta fue alabado y fue aupado y se desarrolló como un gran personaje, un gran hombre de Francia. Aquí nos encontramos cuando el presidente de la época era Ulises Heroux, también conocido como Lilis.
Muchas personas desconocen que Ulises Seraux era seguidor del general Gregorio Luperón y que gracias a su apoyo es que llega a la presidencia, puesto que cuando el general fue presidente de nuestro país, manda a Santo Domingo a representar a Ulises Seraux y él allá cobra popularidad cuando se lanza como presidente. El general tiene que irse a la isla de San Martín porque su hijo estaba muy enfermo y pues cuando regresa de su viaje encuentra el país en una dictadura. El general trata de cambiar esta situación, de hecho se postula como presidente, pero Ulises Seraux le hace fraude en el sufragio y él mismo le recomienda que se exiliara a la isla de San Tomás porque no iba a cambiar su manera de gobernar. El general se va a la isla de San Tomás con su hija, puesto que ya su hijo había fallecido en la isla de San Martín. Cuando estaba allá, enferma de cáncer de garganta, puesto que las personas que hacían la función como barbero eran los mismos dentistas, entonces se le infectó una muela. El general estaba muy deteriorado, la hija le escribe una carta a Ulises Seraux explicándole las condiciones médicas en las que él se encontraba. Ulises Seraux va él mismo a buscarlo a la isla de San Tomás porque el general Gregorio Luperón quería morir en su ciudad natal. Cuando él va a buscarlo, el general Gregorio Luperón le dice que no se montaría con un traidor de la patria en un mismo barco, a lo que Ulises Seraux tiene que regresar a la ciudad de Puerto Plata y enviar un barco para él y para su hija en busca del general Gregorio Luperón. Esta cama fue un regalo que él le hace a su hija cuando se casa. Es pequeña porque en esas épocas, aunque las personas se casaran, debían dormir en camas separadas, y otro dato es que las camas eran diseñadas exclusivamente para el tamaño de la persona que era propia la cama. Estos muebles eran original del siglo XIX y le pertenecían a la familia del general Gregorio Luperón. También tenemos piezas auténticas como esta cubiertería, que es cubiertería de plata, este vaso del centro que era de uso personal del general Gregorio Luperón. Tenemos algunas piezas también exclusivas como candelabros y todos estos pequeños detalles que también le pertenecían a la familia del general. Estas mesas que son de caoba centenaria, aquella pieza en particular que se utilizaba para lavarse las manos. Al fondo tenemos una fotografía de la descendencia del general Gregorio Luperón radicados en Estados Unidos. Muchos de ellos han fallecido, desconocemos cuáles están vivos y cuáles están muertos, pero sí sabemos que son los familiares del general. Que el 8 de septiembre llega y pasa sin pena ni gloria el nacimiento de Luperón, mucho menos la muerte. Si usted hace una encuesta, cuando muere Luperón, que es el 20 de mayo de 1897, usted va a encontrarse con un desconocimiento total. Pero si se va también al nacimiento de Luperón, viene el 8 de septiembre y la mayoría del liceo aquí en Santiago no menciona la figura de Luperón. La figura de Luperón yo entiendo que se está poniendo más decorativa en el término histórico y lo sacan a relucir cuando políticamente conviene. Pero históricamente esa figura se está perdiendo en el tiempo y nosotros, los que estamos involucrados en el área de la historia, debemos de empezar a resaltar la figura de Luperón de una manera extraordinaria. Ese 8 de septiembre no es solamente venir ese día aquí y traer una ofrenda floral, es que los 365 días del año tenemos nosotros que estar resaltando esa figura que fue clave en que nosotros hoy gocemos de una república libre, que no seamos hoy provincia española y que hoy por hoy nosotros podamos decir que somos dominicanos. El 8 de septiembre, el día del natalicio del prócer, del héroe, del líder de la gesta restauradora de la Guerra de los 6 años, el hombre que luchó para que la República Dominicana fuera República Dominicana y no una colonia de los Estados Unidos, combatiendo a Buenaventura Báez y combatiendo al presidente Ulises Grant en el plan que tuvieron para anexar la República Dominicana a los Estados Unidos. Esta figura extraordinaria que precisamente su día de nacimiento fue 8 de septiembre del año 1839, ese día sea reconocido un día de júbilo nacional
un día de fiesta nacional, porque él tiene mérito acumulado para tales fines. Y en esto nosotros, los que dirigimos el Instituto de Estudios Santillanistas en honor a él, siempre tenemos que afirmar de que no está Luperón en competencia con Duarte. Jamás podemos pensar que estamos buscando una competencia entre ambos líderes, uno de la Primera República y Luperón de la Segunda República, que dicho sea de paso, el general Gregorio Luperón siempre tuvo mucha distinción por la figura del padre de la patria y así lo pudo señalar en sus notas autobiográficas y apuntes históricos, un texto que él escribió en 4 tomos. De manera que nosotros entendemos que sí, que debe llegar el momento de que ese proyecto de ley se conozca en el Congreso de la República Dominicana para que ese día todos los jóvenes en todas las escuelas se mencione el nombre del general Gregorio Luperón y la grandeza de esa figura extraordinaria que tiene que ser conocida por quienes son el presente y el futuro de la patria, que son nuestros jóvenes. Nosotros siempre vamos a mandarle el mensaje a través de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, cuando hacemos notas, ¿verdad?, de la historia dominicana, de lo que es precisamente la figura de este prócer extraordinario que debe de ser conocido por los jóvenes. Y yo le pregunto a los jóvenes, ¿usted conoce a Luperón? Algunos me dicen que sí, otros me dicen que no. Pero si tenemos un proyecto de ley ya que lo contemple como tal, entonces se va a difundir la figura del general Gregorio Luperón más, no solo aquí, sino en las Antillas y en Latinoamérica. Gregorio Luperón pasó a la inmortalidad. Su entrega incondicional y amor a la patria lo convierten en uno de los personajes más destacados de la historia dominicana. Que su valentía, su coraje y los valores patrios estén vivos y no se apaguen. Nuestro país tiene la responsabilidad y una deuda de reconocimiento, admiración y respeto hacia el general Gregorio Luperón. Que los espacios educativos, políticos y militares mantengan el espíritu patriótico y heroico del general Gregorio Luperón. Que nuestro pasado sea el punto de partida para entender el presente y el futuro. Llegamos al final de este maravilloso recorrido por la historia, invitándolos a que nos encontremos en nuestro próximo capítulo para seguir juntos por la ruta de la historia.